Vamos a iniciar con la parte de expresiones regulares. Antes de comenzar en parte de teoría y cosas así, voy a crear una variable tipo string y lo voy a llamar como texto. Texto, y esto va a contener una cadena de caracteres llamada, voy a decir, el día de hoy es sábado del 2023. Y voy a escribir 0909, que es la fecha del día de hoy. Entonces, básicamente, una expresión regular en la teoría de los lenguajes formales no es nada más ni nada menos que una secuencia de caracteres que conforman más que nada un patrón de búsqueda. Entonces, las expresiones regulares nos van a facilitar la vida al momento de estar buscando en una cadena de caracteres. Nosotros podemos definir una expresión regular que contenga, por ejemplo, yo quiero saber entre un texto de 2000 palabras o de 3000 palabras o de 5000 letras, quiero saber si contiene un patrón en específico. Un patrón podría ser, no sé, una letra en particular, es decir, quiero saber si esta cadena de caracteres contiene la letra A y cuántas contiene. Entonces, ese patrón de búsqueda lo que va a hacer es básicamente ir buscando todo lo que son las letras A y me las va a ir mostrando. Ahora, si yo quiero definir un patrón más avanzado, quiero saber si esta cadena de caracteres contiene la palabra sábado. Entonces, de la misma manera, se crea una expresión regular y se especifica si esta contiene la palabra sábado. Y entonces se va a hacer un análisis completo de esta cadena de caracteres y va a decir, oye, si tiene palabra sábado y el número de palabras que contiene son tales. De la misma manera, si es una fecha, etcétera. Entonces, para entrar más de lleno en esa parte, vamos a hacer un ejemplo y tomando en cuenta que a partir de una cadena de caracteres, una expresión regular básicamente es una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda. Entonces, yo les voy a dejar en recursos lo que es un PDF de expresiones regulares utilizadas y su simbólico, su estructura simbólica de cómo están conformadas y cómo crear expresiones regulares. Aquí lo vamos a ver un ejemplo, van a ver que vamos, no es tan complicado, simplemente a veces cuando hacemos la construcción de una expresión regular puede ser un poquito tedioso, pero ya una vez que empezamos con la práctica, pues ya se nos hace un poquito más fácil. De la misma manera voy a ver los dos ejemplos que vamos a ver en el analizador léxico para que podamos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos una entrada de texto. Aquí vamos a tener otra variable de tipo string y le voy a llamar expresión regular. Expresión regular. O también lo podemos llamar como regex. Mejor. Y vamos a definir una expresión regular. Primero que nada voy a definir el número 9. Es decir, ese le voy a decir que es una expresión regular. Para yo poder decir, oye, esta cadena de caracteres contiene el 9. Para ello vamos a utilizar un par de clases que nos van a funcionar para trabajar con expresiones regulares. Primero que nada vamos a crear un objeto de la clase pattern que a partir de esta clase nosotros vamos a compilar lo que es nuestra expresión regular. Vamos a definirla, vamos a representar nuestro patrón. La clase pattern se escribe de la siguiente manera. Pattern. Okay, pattern. Y lo voy a llamar así, tal cual, pattern. Pero en minúsculas, como es nombre de un objeto. Y esto va a ser igual a una compilación de pattern. Pattern.compile y le mando la expresión regular. Aquí, si se dan cuenta, como que NetBeans me ayuda en esa parte. Right. Posteriormente, lo que voy a hacer es crear lo que es un objeto de la clase Matcher, que básicamente es que va a definir la búsqueda de nuestro texto en base a nuestra expresión regular que estamos definiendo. Vamos a hacerlo aquí en la clase Matcher. Aquí es Matcher. Es Matcher. Es así. Este de acá. Matcher. Y lo vamos a llamar Matcher. Esto va a ser igual a el objeto pattern, o sea, el patrón que nosotros tenemos aquí. Pattern punto match.
y le vamos a mandar aquí lo que es el texto inicial, que sería la cadena de caracteres que nosotros queremos comparar en base a lo que es el patrón de búsqueda. Aquí ya nosotros hemos definido el patrón. En base a ese patrón de búsqueda, vamos a mandar lo que es el texto completo o la cadena de caracteres donde queremos buscar en base a ese patrón. Y entonces aquí nosotros nos queda más que nada de hacer la búsqueda, ¿no? Como tal, vamos a buscar y eso lo vamos a hacer por un ciclo while. Voy a hacer una estructura básica y aquí voy a decir cierra while. Cierra while. Okay. Dentro de la condición del while vamos a decir matcher.find. Vamos a buscar. Entonces vamos a buscar todas las coincidencias y cuando ya no encuentre ninguna, pues ya se va a terminar el ciclo. Voy a crear una variable string. No, string nada más. String. Y la voy a llamar match. Lo encontrado en esa búsqueda, en esa iteración. Y vamos a obtener matcher.growth. El grupo de valores o de caracteres que haya encontrado en esa coincidencia en base al texto que yo tengo, el texto completo, y en base al patrón de búsqueda. Y básicamente pues aquí lo que podemos imprimir es la coincidencia es y concatenamos la coincidencia que sería match. Ahí está, match, que sería este valor que estamos aquí. Muy bien. Voy a ejecutar esa parte, pues ya no tenemos más nada. Voy a darle run file y miren, lo que va a decir la coincidencia es 9 y la coincidencia es 9. Ya, está buscando entre todo esto y lo que está haciendo es encontrando esta coincidencia y encontrando esta coincidencia. Oye, pero eso no es como una expresión regular y para eso lo itero convirtiendo todo esto a cadena de caracteres, charter y buscar uno por uno, pero es que las expresiones regulares son más allá. Nosotros podemos buscar por grupos, es decir, imagínense que tenemos una serie de números, esto sería un número completo. Y quiero saber, oye, cuántos números hay por ahí. Primero que nada, vamos a definir un conjunto. Un conjunto en expresiones regulares lo hacemos por medio de corchetes. Y podemos definir un conjunto agrupado. Por ejemplo, nosotros ya conocemos que los números que existen solamente son 10 números, del 0 al 9. Son 10 números, no puede haber más números distintos. Es decir, va a ser un número 1, 2, 3, 4 o puede haber un número 100, pero el 100 está compuesto del número 1 y de dos ceros, es decir, los números generales van a ser del 0 al 9. Es por ello que yo puedo definir que yo quiero que me encuentres la coincidencia de todos los números que van del 0 al 9. Y voy a darle aquí en run file y miren lo que va a pasar. Me va a mandar, dice, oye, encontré un 2, encontré un 0, encontré un 2, encontré el 3, que serían estos primeros 3, encontré un 0, encontré un 9, encontré un 0 y encontré un 9. Okay, oye, ya está encontrando mayormente todos los números. Oye, pero si yo no quiero que me digas solamente lo que son los números, yo quiero que me des los números compuestos. En este caso nosotros necesitamos definir lo que son una o más repeticiones y estas repeticiones las vamos a declarar al final del conjunto con el símbolo de más. Entonces yo voy a ejecutar esta parte en run file y miren lo que va a suceder. Miren, aquí ya está encontrando la coincidencia es 2023 09 09. Entonces aquí voy a colocar, no sé, por ejemplo, el 10 para que veamos qué está sucediendo y aquí vamos a ver 2023 09 10. Okay. De la misma manera nosotros podemos hacer una búsqueda de diferentes símbolos, por ejemplo, de la A a la Z, de la A a la Z. Entonces de la A a la Z le voy a dar un file y pues me va a dar la coincidencia de palabras en este caso porque yo he definido que me dé esas coincidencias. Si se dan cuenta, hoy es sábado ¿de acuerdo? No me da coincidencia de la I. ¿Por qué? Porque tiene un acento y pues nosotros escribimos aquí sin acento, pues este nos debe de dar la palabra como tal. Voy a dar un file, día, ahí está. Día. Oye, no me da la E porque está en mayúscula. Yo definí todo lo que es de la A a la Z, pero en minúscula. Por ejemplo, le doy el día y aquí sí se aparece. Mira, el día de hoy es sábado del y miren, si yo hago, le quito el más, pues me debe dar todas las letras en total, desde la E hasta la L. Miren, vamos a ver la búsqueda. Sería todo esto.
letra por letra. Entonces yo quiero definir nuevamente los días, pero también quiero los números del 0 al 9. Ahí está. El 0 al 9 lo escribo así tal cual y lo ejecuto. Mira, aquí vamos a poder encontrar que nos los da por parámetro. El día de hoy es sábado del 2023, del 09 del 10. Así estamos. Básicamente en esto se enfocan las expresiones regulares. Aquí es donde se empieza a ver lo que es lo complicado, porque empezamos a mezclar cosas y pues, pero no en base a conforme vayamos utilizando, pues nos vamos adaptando un poco más. Algo que yo quiero ver también es el reconocimiento de, de lo que son operadores aritméticos. En este caso quiero reconocer el asterisco como el de por, o también quiero reconocer el de diagonal como división, o también quiero reconocer el de más como el de suma, el símbolo de suma, o también quiero definir el de resta. ¿Por qué? Porque generalmente pues esos son los cadenas de caracteres que nosotros vamos a estar reconociendo en base pues a nuestra expresión que estamos introduciendo. Por ejemplo, aquí ya no va a ser una palabra, sino va a ser una expresión que va a ser 3 por 9 más 56 sobre 9 menos 2. Ahí está. Voy a dar un file y pues nos tiene que reconocer las coincidencias. Miren, si ustedes se dan cuenta, dice, oye, la coincidencia es asterisco más diagonal, que sería división, y menos. Oye, pero aquí sí estamos de acuerdo. Obtenemos, ok, no tenemos 2 de división, vamos a tener 2 de resta, perdón, menos 2. Le voy a dar aquí menos 2 y aquí vamos a tener el siguiente. Si se dan cuenta, entonces esto nos va a servir al momento de nosotros poder encontrar esa coincidencia. Nosotros vamos a decir, oye, ¿dónde contenemos lo que es un signo, un operador de suma? Entonces una expresión regular nos va a poder determinar esa parte. ¿Por qué? Porque no solamente en una expresión vamos a tener una suma, sino también podemos tener más 5, más 6, más 9, más 8, o sea, diferentes sumas dentro de una sola expresión, y las expresiones regulares pues me van a permitir conocer dónde se está sumando, dónde se está multiplicando, dónde se está dividiendo o dónde se está restando. Básicamente esto sería la parte de las expresiones regulares. Obviamente esto es como una introducción muy al 0.1%. Las expresiones regulares son un mundo de combinaciones o de patrones que nosotros podemos definir, pero básicamente nosotros tenemos que cambiar la expresión regular y así de esta manera la utilizamos. Es decir, lo único que va a cambiar es esto, es decir, la expresión regular o la coincidencia o el patrón de búsqueda que necesitamos, y lo demás pues va a seguir siendo esto, o sea, la búsqueda va a seguir siendo igual, lo único que cambia es la expresión regular. Pues básicamente es esto en base a expresiones regulares. Ahorita vamos a continuar con el analizador léxico.